Por favor, busque en la palabra de Dios la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Recuerde que en estos mensajes estamos hablando del cristianismo auténtico, porque hoy, tal vez más que nunca antes, en medio de tantas y tantas falsificaciones espirituales, necesitamos aquello que es real, que es genuino, que es auténtico. Si lo pensamos bien, solo hay dos clases de religiones en el mundo, aunque el mundo reconoce varias clases de religiones: cristianismo, judaísmo, budismo, con sus respectivas subdivisiones o denominaciones, metodistas, bautistas, episcopales, católicos, romanos, presbiterianos, etcétera, etcétera. Pero permítame decirle que cuando lo analiza, solo hay dos religiones en todo el mundo: la verdadera y la falsa. Eso es todo. Aquello que es auténtico y que tiene la bendición de Dios, y aquello que es falso y que tiene la maldición de Dios. Nuestro mundo actual está lleno de muy peligrosas doctrinas. En su epístola, Pablo advierte sobre los falsos maestros. Veamos 2 de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. La palabra falso es de donde procede la palabra pseudo. Y Pedro está diciendo que entre el pueblo hubo pseudo profetas. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Seguramente todos estaremos de acuerdo en que es malo mentir, y mucho peor, enseñar a mentir. Pero lo que realmente es monstruoso es el enseñar una mentira acerca de Dios. No hay crimen mayor que el ser un falso profeta o un falso maestro, y Dios no trata este asunto a la ligera. De hecho, en el Antiguo Testamento y bajo la teocracia, Dios dice lo siguiente en Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si lo mismo sucediera en la actualidad, casi no habría en el mundo falsos profetas y maestros, ¿no le parece? Dios odia las mentiras que se enseñan acerca de Él, y por eso le advierto que este mensaje no va a ser agradable en muchos sentidos, pero es un mensaje necesario, porque el mundo está lleno de peligrosas doctrinas falsas y debemos conocer la verdad del cristianismo auténtico. Espero que usted no me acuse de ser intolerante o de mente estrecha, y que entienda lo que voy a decir, basado en la Biblia, porque es como una sirena de alarma y una voz de advertencia. ¿Cómo desenmascarar a los falsos profetas o maestros? Déjeme compartir con usted 3 puntos al respecto. Primero, necesita darse cuenta de la presencia de ellos. Mire el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros. No piense que ellos no existen. Y cuando Pedro hace mención de ellos, se refiere a la presencia de falsos profetas en la nación de Israel. Y desde el jardín del Edén, siempre ha habido falsos profetas y maestros. Ahora, note que cuando habla de falsos maestros entre vosotros, se refiere a la iglesia. Y no se olvide que a Satanás se lo puede encontrar detrás de cualquier púlpito. Anote y busque 2 Corintios 11, versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora entienda que Satanás no es un monstruo con cuernos y patas de cabra, con un largo rabo y con un tridente en la mano, sino que se presenta como un ángel de luz, declarando ser un apóstol o maestro. Pero es uno falso. Pedro habla de herejías destructoras en 2 de Pedro 2:1. ¿Qué es una herejía? Esta palabra proviene de una raíz que literalmente significa dividir, y más tarde se la asoció con las sectas. Se refiere a alguien que divide y se aparta del auténtico cristianismo. Sin ninguna excepción, las herejías siempre causan divisiones. Porque cuando alguien llega enseñando algo que es contrario a la palabra de Dios, no podemos simplemente abrir los brazos y decir: está bien, está bien. No estaríamos políticamente en lo correcto si no admitimos que lo que usted cree es tan auténtico como lo que nosotros creemos. Tenemos una norma que es la palabra de Dios. Una persona hereje es una que causa división en la iglesia. Y si alguien me dice: bueno, Pastor Rogers, en vez de dejarles que causen división, ¿por qué más bien no les damos la bienvenida y les admitimos? Amigo, escúcheme, y escúcheme bien. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Las divisiones son dolorosas y terribles, pero es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por la mentira. Lo que Pedro está diciendo es: miren, ha habido, hay y habrán falsos profetas y maestros, y los habrán hasta el fin del mundo. Así que no debe sorprendernos la presencia de estos pseudoprofetas y maestros en nuestros días. En 1 de Timoteo 4:1, Pablo le dijo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si alguno me pregunta: Pastor Rogers, ¿eso no le desanima? No, no me desanima. Y le diré por qué. Primero, sencillamente porque desde el principio del tiempo hasta ahora ha habido falsos profetas y maestros. Pero la palabra de Dios ha permanecido firme. Y segundo, si estos falsos profetas, maestros y apóstoles no existieran, lo que dice la Biblia sería una mentira, porque ella dice que sí existen. Escuche, en una forma extraña, cada falso profeta, apóstol o pseudo maestro bíblico es una confirmación de lo que Pedro dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En segundo lugar, usted necesita reconocer sus pretensiones. ¿Cómo puede usted detectar a un falso profeta? Por su apariencia. Bueno, puede parecer muy normal y hasta común. Por su modo de hablar. Pueden, y lo son, muy persuasivos, muy agradables. Y hasta pueden ser o parecer sinceros. ¿Cómo saber las pretensiones de estos falsos profetas, apóstoles y maestros? Primero, por su mensaje. Si usted tiene algún dinero en billetes, pudiera ser que tenga algún billete falsificado. Espero que no sea así,
pero pudiera ser. Y usted no lo sabrá porque no está entrenado para detectar billetes falsificados. Pero aquellos que manejan dinero de manera especial en los bancos y personas especializadas del FBI saben cómo ellos reconocen un billete falsificado. Porque han estudiado minuciosamente los billetes auténticos. Ellos no pierden tiempo estudiando dinero falsificado, sino estudiando el dinero real, genuino, auténtico. Y cuando conocen muy bien el dinero auténtico, pueden detectar de inmediato el dinero falsificado. De la misma manera, usted conoce a un profeta falso, a un apóstol o maestro falsos, porque su mensaje es falso. Y usted puede poner a prueba a cualquiera, donde quiera, en cualquier idioma o de cualquier denominación, aplicando los siguientes pasos para saber si el mensaje que presentan es falso o no. Primero, la prueba de la fuente. ¿Tienen ellos como su fuente de información la palabra de Dios? ¿O lo que dicen proviene de otras fuentes ajenas a la Biblia? Si su mensaje no está basado en la palabra de Dios, es un mensaje falso. Segundo, la prueba del Salvador. ¿Qué es lo que creen acerca del Señor Jesucristo? ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, y que es tan Dios como si no fuera hombre, y que es tan hombre como si no fuera Dios? Descubran lo que esas personas creen acerca de Jesucristo. En 2 de Juan 10 y 11 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tercero, la prueba del tema. ¿Cuál es el sujeto, el tema de la predicación de ellos? Quiero decir, cuando se quita todo lo superficial, ¿es el tema el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es el tema que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día? Predican el Evangelio Salvador de Jesucristo. Unas pocas preguntas servirán para saber si aquellos que llaman a su puerta o las personas detrás de un púlpito o aquellos que aparecen en la televisión predican en realidad a Cristo y el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el tema de la enseñanza de esos falsos profetas, apóstoles y maestros? Cuarto, la prueba de la salvación. ¿Cómo dicen ellos que usted se puede salvar? ¿Enviándoles dinero o haciendo buenas obras? Lo que ellos predican y ofrecen, ¿está centrado en Dios o está centrado en ellos mismos? Si lo que predican no es salvación por gracia, por medio de la fe únicamente en Cristo, son profetas, apóstoles y maestros falsos. Quinto, la prueba de la santificación. ¿Vive esa persona una vida limpia, pura, piadosa y santa, y enseña a otros por medio de su ejemplo? Ahora, algunos falsos profetas y apóstoles y maestros pudieran pasar 2 o 3 de estas pruebas. Pueden decir que creen que la Biblia es la palabra de Dios, o que creen en la total deidad de Jesucristo. Pero si ellos no tienen un mensaje basado únicamente en la palabra de Dios, son falsos profetas o apóstoles o maestros. ¿Cómo reconocer sus pretensiones? Primero, por su mensaje. Segundo, por sus métodos. ¿Qué es lo que dice Pedro al respecto? Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra encubiertamente conlleva la idea de algo secreto, de algo que uno pone al lado de algo más. Poner algo malo al lado de algo bueno. Muy pocos falsos profetas y maestros negarán todo el alcance del cristianismo. De hecho, muchos de ellos afirmarán lo que usted y yo creemos. Pueden decir, sí, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos que debemos vivir vidas santas, piadosas y que reflejen a Jesucristo. Pero en forma secreta, encubierta, pondrán al lado de estas declaraciones sus propias doctrinas.
El diablo es muy astuto. En Génesis 3:1 leemos: pero la serpiente, y aquí se refiere al diablo, era más astuta que todos los animales del campo. El diablo, por supuesto, ha enseñado a las grandes corporaciones transnacionales cómo vender cerveza, licores, cigarrillos. ¿Ha visto los anuncios publicitarios de la cerveza? ¿Qué es lo más predominante? Que el beber tal marca de cerveza producirá en usted gozo, diversión, placer, belleza y hasta juventud. Verá, ellos toman su producto, cerveza en este caso, y la ponen en el contexto de una hermosa playa llena de muy atractiva gente joven. ¿Y qué de los cigarrillos? ¿Ha visto alguna vez la foto de los pulmones de un fumador perforados por el cáncer? Por supuesto que eso no lo muestran en sus comerciales. Pero sí muestran a un bronceado vaquero montado en caballo con un cigarrillo en sus labios, recorriendo hermosos valles y vadeando cristalinos ríos. ¿Qué es lo que están haciendo? Poniendo su producto, o sea, algo malo, al lado de algo bueno para que usted, por asociación, piense que el producto que le ofrecen es también bueno. Y el diablo, que es muy astuto, hace exactamente lo mismo en el plano de la religión. Mire lo que Pedro dice en el verso 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí hay algo interesante. La palabra avaricia en el original griego es plastos, raíz de palabras tales como plástico, plasticidad, etc. Ahora, ¿qué es el plástico? Plástico es un material que se puede moldear. ¿Recuerdan la época antes del plástico? Bueno, usted deberá tener muchos años encima para acordarse de los tiempos antes del plástico. Pero en la actualidad no hay nada más común y corriente que el plástico. Es un material que puede ser moldeado para llenar cualquier necesidad y que puede ser manipulado para que se parezca a cosas reales. Por ejemplo, cuero plástico. Parece en realidad cuero legítimo, pero solo es plástico. Ese es el método que ellos usan. Vienen encubiertamente usando sus palabras plásticas al enseñar la palabra de Dios y engañando como dice la palabra de Dios, si fuera posible, aún a los elegidos. ¡Cuán astuto es el diablo! El diablo usa nuestras palabras, pero con su propio diccionario. Alguna vez estuve conversando con un profesor bíblico en la oficina de un abogado. Lo conocí ahí en esa oficina y comenzamos a conversar. Él era un profesor de la Biblia en una muy conocida universidad. Estábamos teniendo un buen tiempo y yo pensé, qué bueno conocer a este hermano en Cristo. Esto fue antes de la Semana Santa y nuestra conversación comenzó a centralizarse sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él habló sobre el asunto y yo hice lo mismo. Y de pronto, súbitamente, me doy cuenta que algo anda mal. Y casi sin saber por qué le pregunté, ¿cree que el Señor Jesucristo salió de la tumba? Y él enfáticamente me respondió, oh, no, de ninguna manera. ¿Qué tipo más plástico? Un mentiroso de tomo y lomo. Usando nuestras palabras, pero con su propio diccionario. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usted reconocerá a los falsos profetas por el mensaje que predican y por el método que practican. También los podrá reconocer por sus maneras. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disoluciones significa descontrolado libertinaje, lujuria sexual, desenfreno moral. ¿Sabía que la apostasía y la inmoralidad siempre van juntas? El apóstol Judas, cuya epístola se asemeja a 2 de Pedro, dice en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Falsos profetas o apóstoles o maestros e inmoralidad siempre van juntos. Anote Jeremías 23, verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Cuando usted conoce o sabe de estos falsos individuos, más tarde o más temprano, pero casi siempre, va a encontrar increíble inmoralidad en la vida de ellos. Jeremías sigue diciendo, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. En la actualidad tenemos un gran número de pastores y predicadores que desde los púlpitos de sus iglesias enseñan que lo que se practicaba en Sodoma y Gomorra no era nada malo. Uno tiene que estar atento a los métodos que usan los falsos religiosos. Y uno tiene que ver la manera en que viven sus vidas, que por lo general son vidas impías. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que quiere seguir esos caminos. Pero el hecho de que muchos los sigan, de ninguna manera es que están en lo correcto. Es más, la triste realidad es que muchas personas no quieren saber nada acerca de una sana doctrina. Y Pablo se lo advirtió a Timoteo. Busque 2 de Timoteo, capítulo 4, comenzando en el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Tienen comezón en los oídos, y quieren que alguien les rasque. Se apartan de la verdad, y no quieren escuchar la sana doctrina. ¿Sabe lo que la palabra sana significa? Es la raíz de la palabra higiene. O sea, ellos no están interesados en tener higiene espiritual. Y porque no quieren tener sanidad o higiene espiritual, buscan pastores, predicadores, profetas, apóstoles y maestros falsos para que les rasquen los oídos con el mensaje que quieren escuchar. Pero rechazan lo que necesitan oír. En estos días hay toda una corriente doctrinal en las iglesias que predica: no le digan a la gente que es pecadora. Si lo hace, esas personas no regresarán. Más bien encuentre la forma de solucionar sus necesidades, hágales cosquillas en las orejas y diga solo las cosas atractivas y agradables. Y pronto tendrá una multitud que le sigue. Escuche. Cualquier buen circo puede llenar sus carpas con miles de personas para entretenerlas por un par de horas. Y eso es lo que están haciendo en la actualidad muchas mal llamadas iglesias cristianas. Permítame citar lo que un muy conocido predicador norteamericano le escribió al editor de la revista Cristianismo Hoy. Recuerde que estoy citando esto textualmente y dice: no creo que ninguna cosa se ha hecho en el nombre de Cristo y bajo el estandarte del cristianismo que ha probado ser más destructivo para la personalidad humana y por lo tanto contraproductivo para el evangelio que la a veces cruda y ruda estrategia tratando de hacer que las personas estén advertidas de su condición de pecadores perdidos. ¿Captó todo el contenido de esa declaración? Permítame repetirla. No creo que ninguna cosa se ha hecho en el nombre de Cristo y bajo el estandarte del cristianismo que ha probado ser más destructivo para la personalidad humana y por lo tanto contraproductivo para el evangelio que la a veces cruda y ruda estrategia tratando de hacer que las personas estén advertidas de su condición de pecadores perdidos. ¿Sabe lo que este pseudo predicador está diciendo? Está diciendo que no hay que decirles a las personas que están perdidas.
No hay que decirles que son pecadoras. ¿Por qué? Porque eso es destructivo para la personalidad humana. Es grosero, rudo y nada cristiano. Pero este hombre escribió algo más. No se olvide que estoy citando textualmente lo que él dijo. Mi meta principal es que no quiero hacer nada que podría disgustar a alguien a tal punto que no se abra para escuchar mi invitación de que acepte a Jesucristo como su mejor amigo. Permítame hacer una observación aquí. Jesús nunca podrá ser su mejor amigo hasta que no sea su Salvador y su Señor, hasta que usted no haya nacido de nuevo. Y quiero añadir que no es nada agradable el decirle a la gente que está perdida. Hay tremendos riesgos en predicar la verdad de la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuáles son los motivos de ellos? Leamos 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa es la motivación de ellos. Hacer del evangelio una mercadería. Lo único que buscan es la ganancia que esa mercadería puede dejar. ¿Por qué lo hacen? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5, versos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondréis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El que un obrero del Evangelio sea recompensado financieramente no es malo. La Biblia lo enseña. Pero permítame decir lo siguiente. Dios tenga misericordia de cualquier hombre o mujer que diluye el mensaje de Dios para no ofender a los ricos. Dios tenga misericordia de aquellos que se aprovechan de la mentalidad plástica y de la ignorancia de los crédulos e ingenuos, tornando en simple mercadería el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de los mercenarios espirituales. El juicio de Dios no dejará de caer sobre ellos. Y recuerde, es malo decir una mentira. Es mucho peor el enseñar una mentira, pero es una verdadera monstruosidad el enseñar una mentira acerca de Dios. Dios ya nos ha dado un registro de lo que le sucede. Veamos el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ángeles arrogantes. Cuando Satanás cayó, parece que 1/3 de los ángeles cayeron con él, y Dios no perdonó a esos ángeles. Veamos la lógica de Dios. Nosotros los seres humanos no somos ángeles. Los ángeles son notables y gloriosas criaturas. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cree usted que Dios va a perdonar a esos falsos profetas, apóstoles y maestros? En el versículo 5 Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí todo el mundo fue destruido debido a falsas doctrinas, y solamente 8 personas se salvaron. ¿Cuál es la lógica de Dios? Dios no perdonó a los más altos, los ángeles. Si Dios no les perdonó a ellos,
¿por qué iba a perdonar a los más bajos, los seres humanos? Si Dios no perdonó a los muchos, ¿por qué iba a perdonar a los pocos? Continuemos con el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, ¿cuál es la lógica de Dios aquí? Si Dios no perdonó a estas ciudades donde la gente era culpable de perversión sexual, ¿por qué Dios debía perdonar a los culpables de perversión espiritual? Y lo que el apóstol está diciendo es, escuchen, no crean que Dios de alguna manera no va a mirar esto. Mi amigo, la Biblia es completamente clara sobre esto y dice que el juicio ya ha sido ejecutado. La última parte del verso 3 dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso significa que la sentencia ya ha sido pronunciada, pero todavía no ha sido ejecutada, pero será llevada a cabo. Y Dios nos ha dado un ejemplo aquí en su palabra. Así que cuando se trata de falsos líderes religiosos, reconozca su presencia, sepa cuáles son sus pretensiones y averigüe su pasado. Además, recuerde lo que Dios ha hecho. Ha sentado un precedente. No perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no perdonó al mundo antiguo. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruir a esas dos ciudades con fuego y azufre, Dios les advirtió. Fueron advertidas antes de ser destruidas. Y Dios nos está advirtiendo a nosotros en este tiempo. Como nación y como sociedad, estamos practicando los mismos pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Y Dios convirtió a esas ciudades en humeantes ruinas como un ejemplo para todos aquellos que viven vidas impías. Y ya sea que se trata de ángeles rebeldes, o gente en los días de Noé, o habitantes de Sodoma y Gomorra que practicaban el homosexualismo y la sodomía, todo esto tiene su raíz en la transgresión de la palabra de Dios. La gente convirtiendo la gracia de Dios en lujuria y negando al Dios quien los creó. Usted me dirá, pastor, usted dijo que este mensaje no sería muy agradable. Pues sí, nunca es agradable cuando hablamos de la realidad, no solo del pecado, sino la realidad del juicio para los perdidos. Pero quiero terminar con un pensamiento feliz. La misma Biblia que dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El mismo Dios que no perdonó a los ángeles, ni al mundo antiguo, ni a Sodoma y Gomorra, ni a su propio Hijo, ese mismo Dios, nos dice la Biblia, que Jesús se hizo pecado por usted y por mí. Jesús llevó nuestros pecados en sí mismo y los llevó hasta la cruz. Y Dios no le perdonó. Si hubo un momento cuando Dios pudo haber sido condescendiente con el pecado, si hubo un instante cuando Dios pudo haber dicho, no castigaré al pecado, porque esta vez el pecado está sobre mi amado Hijo. Si hubo un tiempo cuando Dios pudo haber pasado por alto el pecado, hubiera sido ese momento en que su Hijo estuvo en la cruz. Pero Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Y a menos que usted se arrepienta de sus pecados y se los entregue a Jesús, Dios no le perdonará a usted tampoco. Permítame decirle algo más. Dios no solo es riguroso en su justicia, sino que también es generoso en su amor. Un amor que entregó a su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Yo tengo 2 hijos. Suponga que usted viene y me dice, Pastor Adrián, ¿podría tener a uno de sus hijos? Y yo, seguramente muy sorprendido, le preguntaría, ¿y para qué quiere a uno de mis hijos? Oh, lo quiero para abusar de él, mentir acerca de él, escupirle en el rostro, azotarle salvajemente con látigos y finalmente clavarle en una cruz. ¿Me ama usted lo suficiente como para darme a su hijo? Le aseguro que mi respuesta será, de ninguna manera.
Yo no le amo a usted hasta ese extremo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Así que cuando usted piense en Dios como generoso, recuerde que Él no solo es inflexible frente al pecado, sino que también es generoso en cuanto a su amor. Y le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que si usted puede sentir lo que Dios siente frente al pecado, si usted se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús, Él le salvará y perdonará cada uno de sus pecados. Y cuando Cristo habite en su corazón, Él le hará una nueva criatura. Y cuando usted muera, Él le llevará a vivir eternamente con Él en el cielo. Sé que muchas personas que me escuchan tienen la absoluta certeza de ser salvos porque han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero también sé que hay muchos que aún no se han arrepentido de sus pecados y no tienen una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué no hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si ese es su deseo y está listo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Reconozco que no puedo salvarme por mí mismo. Señor Jesús, tú moriste por mí y prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que tienes el poder para salvarme. Este mismo momento, con toda la fe de la que soy capaz, te acepto como mi Salvador y mi Señor, y te invito a que vengas a morar en mi corazón y tomes el control de mi vida. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a nunca avergonzarme de ti ni de tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén.